Conceptos y principios fundamentales de la base de datos distribuida: fragmentación, replicación, transparencia, coordinación, concurrencia y recuperación ante fallos. Estos conceptos y principios son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de la base de datos distribuidas. Arquitectura de una base de datos sería la siguiente: cliente, servidor, motor de base de datos, diccionario de datos, controlador de almacenamiento, optimizador de consultas y módulos adicionales. Componentes de una base de datos. Los componentes básicos de una base de datos incluyen los datos, tablas o colecciones, campos o atributos, registros o documentos, claves primarias, relaciones, consultas e índices. ¿Qué estándares de calidad debemos tomar en cuenta al diseñar una base de datos? Al diseñar una base de datos debemos tomar en cuenta varios estándares de calidad que aseguren el buen funcionamiento, la integridad, la seguridad y la eficiencia de los datos. Algunos de estos datos son la normalización. Consiste en aplicar reglas para evitar la redundancia y la inconsistencia de los datos, así como facilitar las operaciones de consulta, inserción, modificación y eliminación. El modelo entidad-relación es una herramienta gráfica que permite representar las entidades, los atributos y las relaciones que existen entre ellas en una base de datos. El lenguaje SQL es un lenguaje estándar que permite definir, manipular y consultar los datos de una base de datos relacional. La seguridad implica establecer mecanismos de autenticación, autorización, cifrado y auditoría para proteger los datos de accesos no autorizados o malintencionados. La optimización consiste en aplicar técnicas para mejorar el rendimiento de las consultas y las transacciones, reduciendo el tiempo de respuesta y el consumo de recursos. ¿Qué es un manejador de transacciones distribuido en una base de datos? Un manejador de transacciones distribuido en base de datos es un componente de software que coordina las operaciones de varias bases de datos que participan en una transacción. Su función es garantizar que la transacción se ejecute de forma atómica, consistente, aislada y duradera, es decir, que cumpla con las propiedades ACID, AC y D. De esta forma, el manejador de transacciones distribuido evita inconsistencias y conflictos entre las bases de datos involucradas. Distribución de los datos. La distribución de los datos en una base de datos es un aspecto clave para lograr un buen rendimiento y una alta calidad de la información. Una distribución adecuada implica organizar los datos en tablas, columnas e índices que faciliten las consultas y las operaciones de mantenimiento. Algunos criterios para diseñar una buena distribución son: evitar la redundancia de los datos, es decir, no almacenar la misma información en más de un lugar para evitar inconsistencias y desperdicios de espacio. Normalizar las tablas, es decir, dividir los datos en unidades lógicas y relacionarlas mediante claves primarias y foráneas, para evitar anomalías y facilitar la integridad referencial. Elegir los tipos de datos adecuados para cada columna, según el dominio y el formato de los valores que se van a almacenar, para optimizar el uso de memoria y el rendimiento de las consultas. Crear índices sobre las columnas que se usan frecuentemente como criterios de búsqueda. Organización o agrupación, para acelerar el acceso a los datos y mejorar la eficiencia de las consultas. Distribuir los datos de diferentes archivos o particiones, según el nivel de uso o la relevancia de la información, para balancear la carga de trabajo y facilitar la recuperación en caso de fallos. Posibles ventajas y desventajas. Ventajas: mayor escalabilidad y capacidad de procesamiento, mayor disponibilidad y tolerancia a fallos, mejor rendimiento en la transferencia de datos y mayor seguridad al distribuir y replicar los datos. Desventajas: mayor complejidad en la gestión y sincronización de datos, posible inconsistencia de los datos debido a la replicación, mayor coste en infraestructura y mantenimiento, mayor riesgo de vulnerabilidades en la seguridad de los datos.
Rendimiento y seguridad. El rendimiento y la seguridad son dos aspectos fundamentales en cualquier sistema de información. En cuanto al rendimiento, es importante garantizar una buena escalabilidad, capacidad de procesamiento y transferencia de datos para lograr una experiencia óptima del usuario. Por otro lado, la seguridad es clave para proteger los datos y prevenir posibles vulnerabilidades y ataques. Normalización. La normalización es un proceso utilizado en la gestión de bases de datos para eliminar la redundancia de datos y mejorar la integridad referencial. Consiste en dividir una tabla en varias tablas más pequeñas y relacionarlas mediante claves primarias y foráneas. Manejadores donde se pueden realizar. Algunos ejemplos de manejadores de base de datos que soportan SQL son MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB y SQLite.